Ustedes escuchen la traducción, incluso si entienden mi inglés. La primera es que mi voz está fatal y me disculpo. Mi experiencia acá en Santiago ha sido fantástica. Y cuando voy a otro país, siempre me dicen, cuide su billetera, cuídela mucho. Las buenas noticias es que sigo teniendo mi billetera, pero alguien se llevó mi voz. Y la otra razón para escuchar a los fantásticos intérpretes que han estado conmigo, que se llaman Carlos y Verónica, es que tengo que creer que cuando ellos interpretan mi inglés al español, ellos realmente elevan el nivel de calidad de mi interpretación. All right. Thank you all for coming. Muchísimas gracias por venir. Realmente he disfrutado muchísimo esta hermosa ciudad y les agradezco. Prefiero el vino rojo, vino tinto a propósito. Y ustedes tienen uno muy bueno. Si la calidad de la educación en Chile es tan buena como la calidad de su vino tinto, The topic that I want to talk about is a topic that is very important es uno que es tremendamente importante to all of us in this para room, todos nosotros en esta sala, and it's learning from que experience. es el aprender de la experiencia. You know, we in education En have a educación, saying we nosotros often use. tenemos un dicho que habitualmente Some people have utilizamos, 20 que years of hay personas experience. que tienen 20 años de experiencia. Y Unfortunately, many desafortunadamente, more people have mucha 1 year of más gente experience tiene 20 un año times. de experiencia, pero repetido 20 veces. Learning from experience El is aprender easy de to la say, experiencia es muy fácil decirlo, very pero tough muy difícil de realizar. and my own view is Mi propia that all visión learning is es learning from que todo el experience. aprendizaje es Learning from reading a aprendizaje book desde is la experiential experiencia, el de hacerlo de un It's libro not as if there could be experiencial. any learning No va a haber ningún tipo de that doesn't aprendizaje involve que some no experience. involucre algún tipo de The question experiencia. is, La pregunta es, what does the experience ¿qué es teach? lo que enseña la experiencia? Let's also Pero remember that también even though recordemos most que of my aun remarks cuando la mayor parte de mis comentarios are going to be about van individual a learning. ser acerca del aprendizaje individual, Excuse me a second. no es solamente los individuos los que tienen que aprender de la experiencia, los líderes individuales, los profesores individuales, también los grupos aprenden de la experiencia. Y ha habido investigación fascinante acerca de grupos de gente muy inteligente que al trabajar juntas se convierten en más estúpidas porque no saben cómo cooperar, cómo escucharse unos a otros, cómo construir sobre sus fortalezas. Y en vez de que el grupo se convierta en un grupo más fuerte, ellos empiezan a competir entre sí y se convierten en bastante más torpes. Pero también las instituciones pueden aprender de la experiencia. ¿Y qué es lo que significa para una institución como INACAP, para Católica u otra institución, el que se pongan más inteligentes debido a su experiencia? Bueno, todos sabemos, ya que hemos sido parte de instituciones, que seguimos repitiendo el mismo error todas las veces. Y decimos, bueno, no hay memoria institucional, la gente no recuerda que hicieron esto anteriormente. Y muchas veces la respuesta es no. O lo recuerdan, pero no aprendieron de esa experiencia. Y por supuesto, las noticias, los diarios están llenos de naciones que aprenden o no aprenden de la experiencia. Y se puede ver la complejidad de la noción de aprender de la experiencia desde mi propio país.
Cuando nosotros en los Estados Unidos nos involucramos, por ejemplo, con Afganistán, con Irak, y alguien dice, ¿pero no aprendieron ustedes algo desde Vietnam? ¿Pero es acaso obvio cuál es la lección que se debió haber aprendido de Vietnam? ¿Cuán similar, cuán diferentes son las experiencias? El aprender desde la experiencia no es un acto simple, natural. Yo sigo recordando cuando trabajaba en la educación de ciencias y el efecto de laboratorios, en la enseñanza de ciencias en la educación secundaria, e hicimos un descubrimiento muy interesante, que los chicos estarían horas y horas en un laboratorio y no aprendían absolutamente nada en los laboratorios. Empezamos a preguntarnos por qué. Y resultó que ellos sí aprendían en el laboratorio, si la mitad del tiempo del laboratorio no era haciendo cosas, sino hablando de ello y pensando al respecto. No se aprendía desde los laboratorios, se aprendía al pensar en un laboratorio. Es decir, experiencia mediada por la reflexión, por la crítica, por ese tipo de inteligencia. Y ese es un tremendo desafío para nosotros, un desafío enorme. No está haciendo lo que debiera hacer, no avanza. ¿Sabes qué raro? Porque first thing I want to emphasize is that at the heart es of tan learning tierno esto. is accepting the absolute necessity of making mistakes. Lo primero que quiero enfatizar Never make a mistake. You will never es que en el corazón del aprendizaje por experiencia es aceptar la necesidad total de cometer errores. hide it. Si nunca se comete un error, nunca se aprenderá desde la experiencia. Therefore, Si cada vez que se comete un error we know the se intenta cubrirlo, taparlo, ignorarlo, esconderlo, tampoco se aprenderá desde la experiencia. I forgive you. Por lo Forget about tanto, it, so I don't let it stay in my memory. probablemente sepa o conozcan ese dicho en inglés que es perdonar y olvidar, ¿correcto? Si me insultan, le perdono y lo olvido para que no se quede en mi memoria. Pero el secreto de aprender de la experiencia es que nunca se perdona y se olvida. El secreto de la experiencia es que se perdona, pero se recuerda. Y esa es la razón por la cual utilizo ese título de perdonar y recordar. Y es la razón también por la cual, y cuando tengo conversaciones con algunos de mis colegas acá y en otras partes del mundo, que una de las cosas que yo escucho de la gente, que escucho decir cuando se habla de innovación es, bueno, no quiero experimentar con mis alumnos. No les cuenten a nadie. Pero cada vez que entro a una clase estoy experimentando con mis alumnos. Cada una de las clases, en cada intercambio, cada conversación. A no ser que sea exactamente idéntica a la anterior, que nunca lo es, nunca entramos al mismo río dos veces. Es un experimento, pero la pregunta será, ¿es un experimento del cual aprendemos? ¿O somos una de esas instituciones en las que decimos somos innovadores, siempre estamos experimentando porque por supuesto no obtenemos datos, pero ni lo observamos de manera crítica, pero si somos los que hacemos experimentos? El primer principio entonces es que aprendemos a tratar toda la innovación como un tipo de experimento. Y un libro que leí hace varios años atrás por el sociólogo Charles Bosk se llama
Perdonar y olvidar, no sé si están familiarizados con este libro, y Bosk estudió cómo la gente aprendió a ser cirujano. No se puede aprender cirugía sin cometer errores. Y yo sé que ese es un pensamiento que asusta muchísimo. Y así la pregunta de Bosk es que durante la capacitación de cirujanos, cuando están en residencia, ¿no es cierto?, después de terminar de estudiar en la escuela, ¿cómo se manejan los errores? ¿Qué tipo de errores se pueden perdonar? ¿Se ven como algo necesario y parte de la experiencia? ¿Y qué tipo de error son absolutamente imperdonables? No les voy a dar la respuesta, ustedes pueden leer a Bosk. Pero esto tiene que ver con el hecho que es algo que todos tenemos que considerar y enfrentar, que cuando estamos aprendiendo de la innovación, la experimentación, de alguna manera estamos colocando a nuestros alumnos y colegas en riesgo y que puede ser evitado. Y así, ¿cuál es la excusa, cuál es la explicación que hace que este riesgo sea aceptable y cuál no? Y yo diría que una de las respuestas más importantes es que si podemos organizar los riesgos de tal manera que se puede maximizar lo que se puede aprender, al mismo tiempo eso disminuye los errores del futuro. Y ahí hay algo que realmente no podemos perdonar, que es un principio tremendamente importante. El error es esperado, se espera, pero solo lo vamos a perdonar si lo podemos recordar. Y esto me lleva a la noción de sorpresa. Yo pienso que aprender de la experiencia tiene en el centro mismo de sí mismo es esta sensación de sorpresa. La sorpresa es una de las experiencias más tempranas que tienen los bebés, por ejemplo. Piensen en cuando ustedes eran bebés. Bueno, para algunos de nosotros fue hace mucho tiempo. Y piensen cuando tuvieron un bebé entonces. ¿Recuerdan ese juego que teníamos con los niños que era Eta nota? En todas las culturas se juega esto, todas las culturas lo tienen. Bueno, cuando se comienza a hacer esto con un bebé, uno se tapa la cara y ellos lloran porque se asustan. ¿Recuerdan esto? Y uno se siente tan culpable, pero siguen haciéndolo. Y a través del tiempo lo que ocurre, van a recordar este momento fantástico. Yo tengo 5 nietos, tengo mucha experiencia haciendo esto. Ese momento es cuando el bebé y yo que hacemos este juego y ese llanto ya pasa a ser medio llanto y medio risita. ¿No es cierto, Miti Miti? ¿Se hace de nuevo? Cada vez menos llanto, más risita. Y luego uno trata de alejarse y hacer otra cosa y el bebé llora hasta que uno lo hace de nuevo. Porque ahora ellos lo quieren este juego. Pero vean qué es lo que ha ocurrido aquí. Que la sorpresa que al principio fue dolorosa se transforma en una experiencia muy agradable. Pero eso no es suficiente. Porque el bebé lo que quiere es controlar esa experiencia. Nosotros pensamos que nosotros estamos controlando a ese bebé, pero olvídenlo. Este pequeño bebé nos está controlando a nosotros. Piensen en esta noción de sorpresa. Y uno de los elementos que hay acerca de la innovación, una de las cosas que me encanta de la investigación, porque he estado haciendo investigación por mucho tiempo, soy uno de esos investigadores que se aburren cuando todas las hipótesis se confirman.
Me fascina cuando veo los datos con sus cifras, videos o lo que tenga a la mano. Y veo cosas que me sorprenden. Todavía me acuerdo de las primeras semanas cuando estaba estudiando acerca de los procesos mentales de los médicos y pensaba que fueran muy metódicos, que recopilaran mucha información para que pudieran hacer primero un diagnóstico. Y al primer médico que estudié, 30 segundos después de que el paciente comenzó a hablar, él ya tenía 3 diagnósticos. Y le dije, pero eso es una locura, no es lo que dicen los manuales, en los libros. Entonces pasamos a otro médico y a otro. Y todos hacen lo mismo. Estaban haciendo hipótesis diagnósticas dentro de los primeros segundos de encontrarse con un paciente. Y quedé sorprendido. Estaba complacido. Y ustedes saben que pasó a ser uno de los más grandes hallazgos en mi incipiente carrera de investigación y es que empezamos a cambiar la forma en que capacitábamos a los médicos porque los métodos tradicionales les enseñaban a los jóvenes médicos que no se apresuraran a las conclusiones. Lo que comenzamos a enseñarles entonces es que había que generar conclusiones tan precozmente como pudiera, pero que las mantuvieran allí en control como hipótesis y que pudieran competir unas con otras. Entonces esto salió de la sorpresa. La investigación se basa en eso, en la experiencia. Otro ejemplo, lo que nosotros llamamos en ciencia. ¿Qué pasa cuando la sorpresa pasa a ser un descubrimiento importante? Eso es lo que se llama la suerte de encontrar las cosas por casualidad. Y se pueden acordar, por ejemplo, cómo se descubrió la vacuna para la viruelas, porque fue testeada un error que se cometió a nivel de laboratorio. Entonces algunos de los pollos que estaban estudiando y un asistente se suponía que tenía que enfermar, inocular con este virus a los pollos, pero no le dio suficiente bacterias o virus, independientemente de lo que sea, porque no me acuerdo qué era. Entonces los pollos no se enfermaron y el asistente echó a perder allí el experimento y por accidente algunos de los mismos pollos que habían tenido un poco de la enfermedad 2 semanas después, en vez de hacer sopa de pollo con ellos, que yo podría usar muy bien ahora para mi resfriado, le transmitieron toda la enfermedad a los otros pollos dentro del experimento y volvieron una semana después y el segundo grupo de pollos estaba todos muertos, pero el primer grupo de pollos todavía estaba bien. Entonces vemos que es esta suerte de encontrar las cosas por casualidad y bueno, pueden decir que muchos científicos podrían haber dado esto por un experimento fallido, pero es una sorpresa interesante. ¿Cómo podría darse esto que enfermándolo solo un poquito hiciera que desarrollaran una resistencia para que no desarrollaran toda la enfermedad? Entonces algo estaba sucediendo aquí, la suerte de encontrar las cosas por accidente y sorpresa. Y luego cuando le dijeron a Pasteur, luego años después, usted no es una persona tan inteligente, sino que es una persona afortunada. Y es una casualidad que hayan pasado por este descubrimiento. Y Pasteur dijo, el azar es lo que está siempre preparando a las mentes. Si además la sorpresa nos ocurre a todos, alguien me va a preguntar, ¿cómo ustedes encuentran la educación que sea destacada? Y yo diría que la educación destacada prepara a las mentes para que puedan aprovechar todas estas cosas que son fortuitas, azarosas, y nuestros colegas, los estudiantes ya graduados,
Quiere decir que la sorpresa siempre quiere decir que uno va haciendo vericuetos o que va llegando por sorpresa. Y además, cuando uno usamos los casos como en la medicina, en el derecho, mi esposa ha estado trabajando durante 25 años con estos casos para preparar a docentes. Entonces, ¿cuál es el caso? Bueno, es una historia, sí, es una historia, pero un caso siempre es una historia que incluye una sorpresa, es decir, algo imprevisto, algo que sucede por casualidad. Y vamos a tomar una historia que todos conocen, vamos a tomar acá Caperucita Roja. Caperucita Roja. Está tratando de encontrar la palabra en español. Entonces, todas las culturas tienen el cuento de la Caperucita Roja. Y la Caperucita Roja fue al bosque para llevarle a su abuelita alimento. ¿No es así? Y lo hizo. Ese es un cuento. Es aburrido, ¿no? A nadie le va a importar. Pero la Caperucita fue al bosque para llevarle un desayuno a su abuelita. Y por casualidad se encontró con el lobo malo. Ese fue un accidente, una sorpresa. Entonces, todo tiene algo impredecible como encontrarse con el lobo feroz. Y tiene una sorpresa. Entonces hay un plan, una cosa que es tangible y otra cosa sucede. Y ese es el caso. Y es solo cuando esto sucede que ustedes tienen las condiciones para experimentar algo que sea conmovedor y poder aprender algo nuevo, algo que sea excitante. Y es por eso que los métodos basados en casos en todos los ámbitos, independientemente de cuál sea su área, son una fórmula muy potente para aprender, porque introduce al educando, al que está conociendo a este nuevo caso. Y además tenemos la revista especialidad de medicina que es más famosa en el mundo y salen con artículos sobre investigaciones acerca de cuál es la parte de esta revista de New England y siempre tiene un caso médico y primero leen eso y luego van al artículo científico porque eso es lo que va a afiatar todo. Entonces tenemos la casualidad, la sorpresa, los casos. Pero yo estoy sosteniendo que el aprendizaje de la experiencia o a partir de la experiencia, es decir, es aprender algo que es inesperado, algo que no ha sido predicho. Entonces tenemos que aceptar esto como una premisa. Y luego la pregunta surge, ya que todas nuestras vidas están llenas de sorpresas y de eventos no predecibles, ¿por qué somos todos más inteligentes? ¿Y por qué no todos pasan a ser genios? Porque todos tenemos sorpresas y estas casualidades. Entonces el problema es que no es tan fácil todo esto. Y por lo tanto, ¿cuáles son los obstáculos para aprender a partir de la experiencia? ¿Qué hace que sea difícil el proceso? Y tengo 4 obstáculos, o 3 más un cuarto que es un comentario para nosotros aquí en el campo de la docencia. La primera razón es la amnesia. Se nos olvidan las cosas. Nuestras memorias tienen fallas. En la medida que uno envejece, además olvida más. Yo empecé a olvidar más como a los 30 años. Y ahora tengo 75 y no me recuerdo ya de lo que se me olvidó. Pero olvidar, piensen en eso. Todos saben
de la investigación sobre la memoria para la introducción. De hecho, lo investigamos hace 30 años y lo que recuerdan, por ejemplo, los estudiantes de medicina respecto de la anatomía cuando van haciendo diferentes ejercicios y sabemos que la curva se calcula más o menos en 14.000 términos que tienen que recordar para la anatomía y es la misma curva que vimos, es decir, uno va olvidando muy rápidamente cuáles son estos términos y esto es la amnesia, que es un gran problema. El segundo enemigo del aprendizaje es lo que yo llamo la fantasía. Es decir, uno sí recuerda, excepto que lo que uno recuerda no es lo que sucedió realmente. Muy bien. Ahora, si es algo que fue doloroso, tratamos de arreglarlo en el recuerdo y si esto transgredió nuestras expectativas, nosotros lo recordamos más bien respecto de lo que queríamos que fueran nuestras expectativas. Entonces hay mucha investigación, no se llama en la literatura fantasía, sino que yo he inventado este término para este fenómeno y en algunos de los trabajos científicos se llama una concepción errada, pero el punto es que incluso que cuando sí recuerdan, van a recordar muy a menudo incorrectamente o bien van a recordar de forma incompleta porque nunca pudieron ver lo que pasó en el primer lugar. Y le dije a un grupo el día de ayer, si ustedes miran a las personas que están aprendiendo ballet, a bailar, ¿cuál es la característica universal de las salas donde las personas aprenden ballet? Los espejos. ¿Y por qué necesitan espejos? Porque si aprenden a bailar sin ver cómo están presentándose, o si juegan golf, no hay forma de ver lo que uno está haciendo cuando juega golf. No se puede aprender de la experiencia porque no tiene la experiencia en el primer lugar. Entonces, la mayor parte de lo que nos preocupamos nosotros como docentes es cómo los estudiantes y nuestro profesorado puede aprender de la experiencia, pero no nos preguntamos si están las condiciones para que se dé esta experiencia, para que tenga la información de la cual pueden aprender y muy a menudo esta respuesta es no. Entonces vamos a preguntar, imaginarnos que tenemos que aprender de la experiencia. Primero se me olvidan muchas de estas experiencias y en segundo lugar las que recuerdo solamente las recuerdo parcialmente o en una forma distorsionada. Luego tenemos la tercera, que es la inercia. La inercia, como ustedes saben, es una de las leyes del movimiento de Newton y de la mecánica y de las cosas que están en descanso se mantienen en descanso y las cosas que están en movimiento tienden a seguirnos en movimiento. Entonces se hablaba del el gran problema de la educación, que los estudiantes adquieren estas ideas inertes, es decir, ideas que solamente descansan allí y no van a ninguna parte, es decir, están inertes. Y mi madre, por ejemplo, era una maravillosa cocinera, pero algunas de las cosas que cocinaba quedarían inertes, paralizadas en mi estómago durante muchas horas. Bueno, esta es la cocina de Europa Oriental. Y la cena quedaba ahí como paralizada y hacía que yo estuviera más inerte aún. Pero las ideas, algunos de los presentes son aquí docentes en matemáticas. Ambos conocemos, sabemos que los estudiantes son muy buenos para memorizar las fórmulas y luego uno le da nuevos ejercicios, nuevos problemas donde tienen que imaginarse cómo usar la fórmula. Y ahí viene la inercia, es decir, el conocimiento no lo pueden utilizar. Y cuántas veces he enseñado a los profesores futuros algunos principios, por ejemplo, toda la dinámica de Jean
Piaget, von Brunner, y los veo en una situación con su práctica pedagógica y vemos que es exactamente, están aplicando lo que ellos vieron teóricamente. Así se traduce, me pregunta cómo. Me encanta trabajar con intérpretes. Bueno, nuevamente, cuando estaba haciendo investigación, y creo que ya conté esta anécdota hace un par de días, estábamos estudiando la educación de los ingenieros. Y lo que hacía era entrevistar a la persona que estaba en la Universidad de Michigan en ese momento, que estaba a cargo del programa de laboratorio para ingeniería. Y lo que yo digo es, ¿por qué necesitan laboratorios? Y pensé que me iba a decir porque tienen que aprender a manipular los instrumentos, etcétera. Y me dice, se necesitan laboratorios para poder corregir el aprendizaje que obtuvieron en los cursos teóricos. Y digo, ¿pero qué quiere decir? Que en un curso teórico aprendieron 2 más 2 es 4. Es una ley de física, de alguna manera. Hay que ir al laboratorio porque ahí, cuando se hace el experimento en laboratorio, se descubre que 2 más 2 nunca es igual a 4. A veces puede ser 3.9. Otras veces puede ser 7.5. Ahora, no es porque 2 más 2 igual 4 está errado, sino que es la diferencia en sobre cómo esto se mapea sobre el mundo natural. Pero lo que hay que aprender del laboratorio es cuando la diferencia realmente es importante, porque a veces quizás la diferencia entre 4 y 3.9 es terrible. Quizás se va a caer el cohete, va a morir el paciente. Pero en otras situaciones, la diferencia entre 4 y 11 pasa a ser algo trivial mientras no sea 0. Eso es lo que hay que aprender. Así, la noción de cómo aplicar el conocimiento es extraordinariamente importante, y para aquellos que son como nosotros, se interesan en la educación de profesionales. Y recuerden, un profesional es alguien que utiliza su conocimiento para poder funcionar o actuar en el mundo. Si solo tienen el conocimiento y no pueden funcionar en el mundo, es inútil. Pero dado que actúan dentro del mundo, siempre se van a encontrar con sorpresas. Ya sea si se es profesor, un físico o un ingeniero o un médico, y se actúa basado en la teoría. Y no, si no es 4 es 11.2, pero ¿qué se aprende de eso? Bueno, ¿y qué es lo que se debe hacer después? Ese es el aprendizaje experiencial. Y el otro problema lo aprendí desde la experiencia, que es el problema de la nostalgia. Es la misma palabra en español. Debe ser originalmente española, entonces. ¿Saben cuál es la raíz de esta palabra? Nostalgia. Es muy interesante. ¿Qué significa algia? Dolor. Neuralgia. Nostalgia es el dolor que sentimos al pensar en experiencias perdidas, la nostalgia de cuando éramos jóvenes, la nostalgia de esa vacación fantástica que tuvimos. Pero la nostalgia en nuestro campo, en la educación, es realmente muy peligrosa, porque la nostalgia muchas veces, cuando alguien la presenta como una, por ejemplo, innovación en la educación, y nuestros colegas dicen, ¿pero para qué necesitamos hacer algo nuevo? Yo recuerdo cuando primero estuve aprendiendo en la universidad, teníamos clases bastante simples, el profesor hablaba desde un libro, yo tomé notas y miro cuán inteligente soy. La nostalgia se convierte en una barrera porque somos románticos al respecto, porque es romántico pensar en lo que ocurrió anteriormente a través de una combinación de amnesia y fantasía.
Olvidamos mucho de aquello que fue malo, desadecuado, y recordamos algo como mucho mejor de lo que realmente fue. Pero además, aparte de la inercia, en donde los cuerpos que están descansando se mantienen descansando, es muy cómodo no moverse, muy cómodo. Pregúntenle a cualquiera de sus profesores que les siguen dando la misma clase que hace 20 años atrás daban. Entonces, ¿cómo se combate la amnesia, fantasía, inercia y nostalgia? Estos son los enemigos. ¿Cómo nos sobreponemos a ello? Y resulta que hay varias estrategias y voy a dar solo un par de ejemplos y rápidamente. En la educación china, una de las cosas, en realidad china y japonesa, usan un método que se llaman estudio de lecciones, estudio de clases. Estudio de clases es donde un profesor enseña con un grupo de otros profesores observando, y luego que esto se hace, todos los profesores se juntan, revisan esa enseñanza, la critican y hablan cómo podría mejorarse. Los chinos son muy inteligentes al respecto. No solo lo hacen con los profesores más jóvenes. De hecho, en las mejores escuelas chinas es el más experimentado de los profesores que lo hace primero, para mostrar que incluso su trabajo puede mejorar a través de crítica y análisis. Y ahora que tenemos obviamente el video, se convierte en algo tremendamente poderoso, mucho más poderoso. Mis alumnos hicieron estudio de clase sobre mi enseñanza y lo hicieron en un seminario cuando tenía 30 años de experiencia y ya aprendí al respecto. Aprendí cosas que estaba haciendo que ni siquiera me había dado cuenta que eran. Y no es tan difícil. Vean, eso sí, las características. Una es como el espejo de un estudio de danza, en donde uno se ve a sí mismo. Pero dos, no se ve a uno mismo solo. Ambos se ven con sus colegas al mismo tiempo y ellos ven cosas que uno no ve. Y uno obtiene beneficios del intercambio, de esta discusión, en la medida que trabajan juntos. Y tercero, no es algo que yo le hago a usted o que usted me haga a mí, sino que al mismo tiempo lo estamos haciendo todos juntos, que no es una forma de castigo, no es una forma de autoridad, sino que es una forma de desarrollo profesional colaborativo. Y nuevamente esa es la idea. Mi esposa Jody Shulman desarrolló un método en el cual los profesores escribían casos de su propia enseñanza. Lo hacían en grupos pequeños y se leían los casos entre el grupo y los comentaban. Luego tuvimos disertaciones doctorales en donde veíamos cuánto se había aprendido al ser parte de grupos de este tipo, cuánto se había aprendido de sus propios casos, pero también cuánto se aprendió de los casos de los otros. Es decir, nuevamente este es un método de caso. Y no voy a estar más tiempo hablando de los otros, pero sí voy a mencionar uno solo, porque creo que se relaciona con nosotros en la educación superior, que son las interrupciones planificadas. Muchas veces nos resistimos a hacer este tipo de ejercicios de reflexión, analíticos, porque interrumpen nuestro trabajo. Y uno dice, bueno, pero a ver, ¿por qué debo hacer esto? Pero hubo un estudio fantástico realizado en la Universidad de California de Los Ángeles, UCLA, por Eleanor Oakes, OCHS, que estudió
a dos grupos de físicos que trabajaban juntos, uno en California y el otro en París. Y cada año debían preparar documentos para presentar en el Congreso de Física en la convención. Y los físicos siempre se quejaban que cuando tenían que trabajar en estos documentos y debían empezar a hablar entre ellos, entre París y Los Ángeles, ida y vuelta, era una pérdida de tiempo que les detenía en el trabajo de laboratorio. Querían trabajar más en física, no querían simplemente estar en eso, pero encontraron que había cosas que un grupo de Los Ángeles presentaba los datos diciendo esto es lo que significa, y sus socios en París decían, esa no es la forma de ver los datos se deben ver de esta otra manera. No, nosotros usamos una escala diferente. Pero el punto es que para poder realizar estos documentos finalmente tenían que hablar entre sí acerca de cosas que normalmente no hacían, simplemente lo hacían. Y ella pudo demostrar que cuando podían hacer bien esas interrupciones, mejoraba la física, la calidad de la ciencia mejoraba, porque dejaban de correr y empezaban a hablar, a consolidarse, a comparar notas. Y esto tiene varios elementos, pero solo voy a mencionar dos. Muchos de nuestros cursos son experiencias terribles para los alumnos, porque estamos con tanta preocupación de hacer estos cursos que raras veces nos detenemos a consolidarlos, observarlos, etcétera. Estuve trabajando con un grupo de historiadores y vamos a ver cómo funciona esto en la interpretación. El problema de cualquier historia. ¿Hay historiadores acá? ¿Alguien que enseñe historia? Bien, gracias, al menos una. Uno de los grandes problemas al enseñar historia, pero cierto para otros, es la cobertura. Intentamos cubrir todo en estas clases y no dejamos ninguna idea sin enseñar. De hecho, mientras más enseñamos, menos aprenden, es problema de ellos. Nosotros hicimos el trabajo, nosotros enseñamos. Y uno de mis colegas, que era un profesor muy experimentado de historia, dijo, tengo una lección que puedo enseñar a mis compañeros. Aprender historia no es acerca de la cobertura, sino que es sobre el descubrir, destapar. Para poder comprender la historia hay que ir lo suficientemente lento para no solamente ver lo que ocurre rápidamente y en secuencia, sino que cómo poder descubrir cómo pasaron las cosas, por qué, qué ocurrió, cuáles fueron las consecuencias. Pero eso es cierto, tan cierto de mucho de lo que enseñamos. Y lo que aprendemos del trabajo de acá es que no solo nosotros debemos enseñar y aprender de maneras que toman ventaja de la sorpresa, sino que además debemos estructurar las experiencias para que la sorpresa ocurra. Así, si nosotros estamos cooperando a través de distintos países y pensamos que estamos de acuerdo, necesitamos encontrar el momento para detenernos, buscar en ese momento juntos y darnos cuenta que estamos reinterpretando la misma información pero de distinta manera y tenemos que descubrir por qué. La destapamos, lo descubrimos. Y la calidad de esta ciencia aumenta, la calidad del aprendizaje aumenta. Así, la noción que la interrupción no es un problema, sino que una condición necesaria de transformar la experiencia de un flujo que ocurre tan rápidamente que uno no sabe qué es lo que tiene que aprender, y esto llevarlo hacia un aprendizaje experiencial. Bueno, obviamente a veces esto se aleja de nuestros instintos porque siempre creemos que debemos estar corriendo, pero el hecho es que no debemos hacerlo. Y la otra parte que es tremendamente importante
es lo que mencioné anteriormente, como el aprendizaje desde un laboratorio. Lo que se hace en un laboratorio, en los experimentos, se convierte en aprendizaje experiencial, no solo cuando se realiza, sino que cuando se habla con otra persona que también lo ha realizado y uno comienza a tener diálogo, discusión, etcétera. Así, tanto del trabajo experimental, experiencial, se relaciona en el aprendizaje de grupos en colaboración. Cuando vea a Raquel, dígale que dije eso. Una de las personas que trabaja cercanamente con esto es la profesora Rachel Latan, que fue alumna de un gran sociólogo, Elizabeth Cohen. Cuando Elizabeth Cohen murió, ¿saben lo que dice en su lápida? En su lápida dice: ninguno de nosotros es tan inteligente trabajando solo como trabajando en conjunto. Está en su lápida y sale de su investigación, pero nuevamente la colaboración, cuando se trabaja a los alumnos, a los profesores, trabajando juntos, los detiene su velocidad porque toma tiempo trabajar juntos. Además, yo nunca fui decano, yo siempre fui docente y luego pasé a ser presidente o rector, pero nunca fui nada intermedio. Pero insistí siempre que por lo menos una de los cursos que impartiera tenía que hacerlo con otro de los miembros del profesorado, y eso es un campo completamente diferente. Entonces, algunos de los cursos eran con filósofos, algunos con lingüistas, algunos con psicoterapeutas y algunos con antropólogos. Porque yo dije, la experiencia de enseñar un curso es demasiado valiosa, no para maximizar cuánto aprenden los profesores, sino que aprendemos mucho más enseñando juntos. En 35 años de docencia, yo pienso que un año solamente no compartí curso con alguien, no recuerdo por qué fue. Probablemente tenía un decano un poco flojo ahí. Entonces, esto reitera lo que ya he dicho. Una de las razones por que nosotros tenemos amnesia y fantasía es porque no documentamos nuestra experiencia. No hay accidente, por ejemplo, o no es por accidente que nosotros le pidamos a los médicos y a las enfermeras que mantengan apuntes, porque no mantenemos esto en la memoria. Y las notas, además, esto permiten que se pueda compartir la experiencia y hace que sea de dominio público. Además, nosotros analizamos la experiencia con otros y pasamos a ser públicos. Y en un buen hospital hay una conferencia de caso, una junta médica acerca de un caso que han tenido, y es interesante, por ejemplo, hablar del caso que no tuvo éxito, y tienen que hablar acerca de esto, de lo que no funcionó bien y de lo que pudieron aprender respecto de ese caso. Y entonces no necesariamente hay que tener el lobo feroz, porque de allí es donde aprendemos. No solamente es necesaria la buena caperucita, tenemos los éxitos y las sorpresas. Y para nosotros como seres humanos, lo que es muy importante, uno de los problemas de la experiencia es que no tenemos un vocabulario muy a menudo. Y no sé si ustedes han tenido esta experiencia anteriormente. Cuando yo me casé, más o menos 54 años atrás, con la misma persona. No es como en California, que vamos rotando, ¿no? Entonces, cuando me dice, ¿cómo has podido estar casado con la misma persona durante 54 años? Y yo digo, no es la misma persona. Porque si ambos fuéramos la misma persona, no hubiéramos divorciado ya hace mucho rato. Vamos evolucionando ambos. Entonces tengo que aprender vals, a bailar vals para mi boda. Yo no sabía, de hecho. Entonces, pam, 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 bailando allí. Y mi esposa me estaba tratando de enseñar a bailar vals, pero yo no. Eso ya realmente fue inútil, y esto todavía ha quedado como una broma en la familia, un chiste.
me dijo, yo te voy a enseñar la teoría del vals. Y lo dijo en palabras. Y ahí aprendí a bailar vals. Bueno, en todo caso no tengo mucha práctica, pero el punto que hay que rescatar de aquí es que una de las formas de que la experiencia pasa a ser educativa es que nosotros pasamos de la experiencia en particular y nosotros nos preguntamos, ¿fue este un caso interesante? Pero, ¿qué sería la categoría más amplia y en términos conceptuales más amplios en que me pueda relacionar con lo particular? Porque por lo general estos casos de aprendizaje implican pasar de lo particular a lo general y luego de lo general volver a lo particular. Y una de las cosas que hace que la experiencia sea educativa, en adición a todas estas otras cosas, es que nosotros le ponemos palabras a las experiencias, porque las palabras son como paquetes fabulosos que tienen los seres humanos para poder transitar con las ideas de un lugar a otro. Las palabras son fabulosas. Ahora no vamos a ver esta, pero el ejemplo que estaba dando, tal vez algunos de ustedes conocen el trabajo que uno de mis colegas que hizo Mary Pat Root hace algunos años y que se llama El tiempo de espera. E hizo una investigación sobre la función que tiene el silencio en la docencia, y ella pudo mostrar que cuando los docentes hacen preguntas y luego dejan que la sala quede en silencio mientras los estudiantes reflexionan en la respuesta, esa es la calidad que sube la calidad de la reflexión, porque la mayor parte de los docentes están aterrados con el silencio. En la física dicen que a la naturaleza odia el vacío, y también los profesores odian el vacío, porque si la sala está en silencio, ¿quién sabe qué podría llegar a suceder? Puede hablar un estudiante, por ejemplo. Pero lo que ha demostrado Mary Bud Road es que los mejores profesores usan el silencio y además lo llevan a la práctica. Si hay silencio y si el estudiante inteligente quiere responder precipitadamente, no, hay que decirle que piense. Lo que es maravilloso es ver lo que ha sucedido en la medida que esta investigación se hizo pública en la práctica. Los docentes comenzaron a ver su trabajo en las aulas en forma diferente, porque la cosa natural que había que hacer era decir, bueno, veo lo que está sucediendo, veo lo que la gente está diciendo y diciendo, pero ahora comienzan a decirse, a ver, un momentito, si quiero comprender la docencia, también tengo que prestar atención al silencio, es decir, el uso del tiempo y el poder que tiene este tiempo en vacío, que no es vacío en sí, hay algo que está sucediendo. Entonces las personas empiezan a ver allí las aulas en forma diferente, y esto me lleva a la última idea acerca de la experiencia. Quiero sugerir 4 formas de ver cómo at a level I've never seen before at any university in the world. And data that relates to who's teaching. I mean, it's the mirrors that have been created to reflect what's going on are amazing, especially when you realize at places like Michigan and Stanford and those places, Chicago, where I have spent my time, that we don't do this at all. We don't do it at all. We don't have mirrors. And even when we do, there's no memory. The trouble with experience is it melts at normal temperatures. It's like dry ice, you know? It melts. How do you keep it from melting? But mirrors aren't enough. Because when I look in a mirror, I only see myself directly.
You know, when you go into a store to buy a new suit or a new dress, one of the things that happens, and it's very, very traumatic, is you look at yourself, but they have these mirrors where you see what you look like from behind, too. That's not pleasant to see what you look like from behind. But think about learning from experience. You need to know what you look like from behind. You need to know what the ideas look like from behind and from the side, and from different perspectives. That's what I mean by lenses. It's not that you just see through the mirror, but we have different kinds of lenses. Those of you in the laboratory sciences know that we can look at the same slide. We change the level of magnification and we see things that we couldn't see otherwise. We take a stain and we stain the slide and structures appear that we didn't know before. We have ways of observing classrooms where the very observation instrument itself leads you to look at things you wouldn't have looked at before. You see things because the lenses have changed. Very important. Windows. How much can you learn even if you've got great mirrors and great lenses if all you look at is yourself? You have nothing to compare it to. It becomes useful if there are windows to look at your neighbors, for them to look at you, because it's that comparison. And it's not a comparison, oh, you're taller than I am. It's a comparison. I remember when we first were training medical students to interview patients, and we trained actors and actresses to be the patients, and we would video the medical students doing the interviews. And so 5 different medical students would interview the same patient. And then I talk to one of the medical students and say, so how was the experience with this patient? And he says, oh, it's a terrible patient. She wouldn't give me any information. I kept on asking her questions. She wouldn't tell me anything about why she was coming to see the doctor. I said, that's very interesting. So you see, this is a patient who refuses to talk. Yeah. Well, Carol also interviewed this patient. Let's look at her video. We look at the same patient now with Carol, and the patient is talking non-stop for 15 minutes. Well, you know, maybe this isn't a silent patient. What's the difference between how you were interacting with the patient and how Carol was interacting? Let's analyze your questions. It turned out that every question you asked, but you're better at it now, I know. Important. Because sometimes you've got to see 15 patients in 1 hour. And maybe you don't want to hear long stories. Maybe you want, but this is, so windows. That's why we do things like write cases and read each other's cases. That's why we make videos and watch each other's videos. But there again, is it only within our own institution? No. The fourth is projectors. We are an academic community, a professional community. A professional community is a community that feels a responsibility to share what members of the community are learning with other members of the community. And not just through journal articles, but through all kinds of collaborations. Because if we only learn from our own experience or that of our immediate colleagues, we're dangerous to our clients and our students. We have to have ways of projecting out, sharing, exploring what we're learning from these experiences. And when we know that what we are learning now is going to be projected out in a conference, in a website, or what have you, we think about it differently again. We have an interruption that makes us go more deeply into what we're doing.
So let me conclude. I know that this is the happiest word you've heard. One of the one of the studies that my colleagues and I did at the Carnegie Foundation, we were studying how people learn professions, is we studied the education of clergy, of ministers, priests, rabbis. These are very important people in society. And I find it very interesting that in spite of the fact that religion has such a powerful influence, in the social sciences and schools of education, very often it's ignored. Anyway, I think it's very important. And I was talking to a professor of church history at a seminary in Washington, D.C. And I said, so what is hard about teaching history to people learning to be ministers and priests? He said, well, one of the things that is hard is many of the things that they believe on faith. And they believe it because their priest told them the way it was, or it says so in the Bible, or their mother taught them this way. And many of these things don't meet the test of history. And even though we want to train men and women of faith, we don't want to train people who are living in a fantasy world. So I said, so how do you deal with this? He said, my first class in church history, I begin by teaching them the 4 H's. I said, the first responsibility we have is honesty. Whatever we learn from our research, from our experience, from our reading, we have to exercise the standard of honesty. We can't report things because we'd like them to be that way. We have to report things that fit the evidence. Honesty. Okay. The second is humility. To be humble, to be modest. Because once you start being honest about the data, you begin to realize how little you know. And how little you can know, because you only have one discipline or one specialty. And even within that, you can't know everything. So part of honesty is learning humility. Being able to say to yourself and to others, I don't know anything about that. Or, I don't know if it's possible to know about that. Humility. Now, you put honesty and humility together. That's a good recipe for a clinical depression. You know, if you're regularly honest and humble, you might give up. And he said the third H is humor. Humor, being able to laugh at ourselves, our condition, at the world around us when we need to, is a very important way of withstanding the depression of honesty and humility. But the other thing that you can't afford is to lose hope. Because if we're honest in a humble way, even though we laugh, we recognize that we're not actually always accomplishing what we set our sights on. And the danger is we stop hoping. We stop trying. And he said, hope is what keeps us going. Whether we are physicists or priests. Because the data almost always disappoint us. Look, when you gather good data about how much students are learning in our institutions, they're not learning as much as we'd like them to learn. The faculty aren't teaching quite as well as we'd like them to teach. But that's a stimulus to focus our hope
and our vision to move ahead. And one of the beauties of Hope is we keep on trying to innovate, we keep on trying to reform, we do the things I've talked about to document the experiences, and what we learn from that, we learn with new honesty, and we keep on going. So thank you. I like this place. When you give a talk, you get a kiss at the end. Agradecemos la presentación del Dr. Schulman y en este momento abrimos la opción de preguntas. Nuestras anfitrionas acercarán los micrófonos.